Para seguir con el programa, ahora es el turno de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tenemos el honor de contar con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, el señor Mario Cubura, y la doctora Daniela Cejas, directora de la Oficina de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas de la provincia del Chubut. El temario va a ser la trata de personas con perspectiva de derechos humanos y los nuevos desafíos, derecho a la confidencialidad y la comunicación responsable. Así que queda abierto el espacio. Hola, buen día. Buenos días para todos y todas. Primeramente es un honor el poder formar parte de este encuentro, ser parte del Ministerio de Gobierno y representante, digamos, de los derechos humanos de la provincia del Chubut, de lo cual me interpela en este caso. Es necesario destacar que la Dirección de Lucha contra la Trata, el Tráfico de Personas de la provincia del Chubut, nosotros tenemos el deber de llevar adelante una labor compleja que requiere dedicación y compromiso, que además somos un punto focal dentro de la provincia en materia de trata de personas, siendo el nexo permanente como representantes permanentes a nivel nacional. Por parte de nuestro Consejo Federal de Trata también, donde nosotros estamos, lugar donde se trabajan las políticas, los programas que luego serán fundamentales para fortalecer las vías de reparación de derechos. A través de esta colaboración, un punto de encuentro para compartir buenas prácticas, intercambiar información y promover estrategias conjuntas para combatir el delito y proteger los derechos de las víctimas. Hace un mes que estoy a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y por ahí de pronto ponerme adelante de gente y tratar de tocar estos temas que son fundamentales dentro de la justicia, me hacen poner un poco pasado, ¿no? de circunstancia y de buena vibra, digamos. Agradezco al doctor Carmona y que tener un abordaje con enfoque de derechos humanos es central en todas las acciones emprendidas por cada uno de nosotros como organismos, reconocer y respetar la dignidad y los derechos de las víctimas de trata, garantizar su acceso a la justicia, a la atención médica, a la asistencia social y a la reparación integral, que es en definitiva el horizonte que nosotros tenemos que seguir. Se viene trabajando en acciones concretas para abordar la trata de personas, desde una perspectiva de derechos humanos, desde la sensibilización y la capacitación de funcionarios públicos, que en este caso tienen que estar, la difusión de la información, de la cooperación con los organismos de seguridad y justicia, y la atención integral a las víctimas. En este punto, orientado siempre al fortalecimiento de esa autonomía vulnerada y la dignidad de las víctimas. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos un equipo de trabajo comprometido a fin de salvaguardar los derechos de todas las personas. Y en este sentido, y en esta ocasión, es la oportunidad nuestra, digamos, para invitarlos a que se acerquen a la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los chubutenses, y poniendo en función siempre nuestros recursos, que están a disposición de todos los chubutenses, como dije recién. Es un camino largo. Sabemos que hay muchos obstáculos por sortear, pero creemos fuertemente en la dedicación y el compromiso de todos los que estamos hoy aquí presentes, para seguir avanzando en la protección y promoción de los derechos humanos, en la lucha contra la trata de personas. Así que les agradezco por haberse tomado una mañana como el día sábado, como dijeron las personas que estuvieron antes que nosotros, y muchísimas gracias por participar.
Ahora los dejo con mi compañera acá, con la directora de Trata, Daniela Cejas, que va a hacer uso de lo que viene, digamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mario. Gracias, como decía Mario, me sumo al agradecimiento a Diego Carmona y al equipo de la Oficina Anticorrupción por poder formar parte de este encuentro. Me parece que este tipo de espacios nosotros hablamos todo el tiempo de articulación entre diferentes organismos. Creo que este tipo de espacios son los espacios necesarios para que nosotros trabajemos esos puentes y podamos conocernos, ver el trabajo que hacemos, cuáles son las necesidades reales también en la provincia. Así que bueno, agradezco y celebro también poder participar de este evento. Respecto de esto, nosotros dentro de la dirección, para los que no saben, nosotros estamos en Rawson, dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y trabajamos todo lo que es la asistencia integral de las víctimas, desde el primer encuentro, desde esa primera entrevista en el operativo, en adelante. Todo lo que es la asistencia médica, bueno, psicológica, legal, todo el acompañamiento de la víctima para poder restablecer ese proyecto de vida que en algún momento quedó trunco a causa, bueno, de haber sido víctima de este delito. Dentro de esas misiones y funciones, parte del trabajo es ese, pero otra parte del trabajo, por lo menos en lo que va de este año, que es el tiempo en el que estoy yo, digamos, en la gestión dentro de la dirección, estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es sensibilización y difusión, poder dar herramientas de detección y de prevención, tanto en escuelas, porque nos parece que es fundamental entrar a las aulas y poder comunicar y contagiar a los chicos de esta información que es muy necesaria, sobre todo para ellos, que son un grupo vulnerable, que además son los que más tienen acceso a los medios de comunicación, a las aplicaciones, a los medios tecnológicos. Entonces nos parece que eso es uno de los lugares importantes. Obviamente trabajar en conjunto con la capacitación a fuerzas de seguridad, porque son parte de los organismos que nos acompañan a nosotros en los operativos y que tienen que saber cuál es su función y cómo es el trabajo articulado que tenemos que hacer nosotros, para evitar después tener que ponernos a discutir este tipo de cuestiones cuando estamos en el llano, en un momento de terreno donde lo que tenemos que evitar es la vulneración de los derechos de una víctima que ya viene vulnerada. Eso por empezar. Dentro de todo esto viene mi cuestionamiento y también algo que estuvimos trabajando esta semana justamente en comunicación con la Defensoría del Público, con esta cuestión de la comunicación responsable. Hace un año que vengo trabajando y digo, bueno, está bien, estamos trabajando fuertemente en comunicar cuáles son los medios, en comunicar cómo es el delito, en, bueno, todo esto que venimos viendo a lo largo de estas 2 jornadas es más o menos lo que nosotros venimos comunicando a través de las capacitaciones y la difusión que hacemos. ¿En qué estamos fallando? Porque estadísticamente, dentro de la dirección, no tenemos un índice de denuncias tan grande para el trabajo que se hace. A ver, con esto no digo que hayan millones de casos en la provincia, lo que digo es que mientras más denuncias hayan, más posibilidades vamos a tener nosotros de tener ese primer acercamiento con la víctima y de poder brindar un acompañamiento y en todo caso un rescate de ser necesario. En el caso de que no fuera un caso de trata, se desvirtuará, pero por lo menos que exista esa posibilidad para nosotros. Entonces, dentro de esta dinámica y de este cuestionamiento, hablando con la Defensoría del Público, nos planteamos esta cuestión de qué tienen que ver los medios de comunicación con la información que se brinda y demás, y ahí es cuando me acordé yo de una capacitación que tuvimos hace un par de meses en una localidad respecto de lo que es agentes de turismo. En esa capacitación, los agentes de turismo lo que nos manifestaban es de repente, yo hago una denuncia, y ante la denuncia me encuentro en la situación de que mañana eso sale en los diarios. Y con la publicación de esta información en los diarios, nadie va a venir a alojarse a mi establecimiento, porque obviamente pasan estas cuestiones, nadie va a querer venir a alojarse. Con todo lo que implica, ¿no? Estamos hablando de un delito federal. O sea, parece que prima más participar de un delito federal que hacer público esto por una cuestión económica, que también la tenemos que tener en cuenta. Digo, como ciudadanos, como comunidad que conformamos, todas estas cuestiones a nosotros nos afectan y nos interpelan. Y la cuestión de los comerciantes, digo, de los comerciantes, de los comerciantes, de los empresarios, de la gente que tiene un emprendimiento, un trabajo, también nos tiene que importar. Entonces, en este sentido, digo, ahí surge una cuestión más a la que ya tenemos respecto de la mediatización de la información sobre el delito de trata, que venimos cuestionándonos a medida que tenemos diferentes intervenciones que al poco tiempo diría horas, salen en los medios, con un lujo de detalles impactante respecto de la víctima, de las condiciones de vida de la persona,
digo, del lugar donde vive, de cómo vive. Imagínense ustedes que de repente alguien entre mañana con una cámara de fotos o con una filmadora a filmar el espacio donde ustedes viven, donde ustedes duermen. Digo, imagínense esa situación como para ver a qué se expone una víctima con todo lo que implica, ¿no? Porque para el momento en el que se interviene, se va a los allanamientos, las condiciones son bastante hostiles y a eso le sumamos que todo eso se traduce en información que sale en los medios. Entonces, bueno, esto fue como algo más que se sumó a este interrogante, y al mismo tiempo plantearnos esta cuestión de, bueno, la información está circulando, estamos haciendo todo lo posible para que llegue a la gente, pero al mismo tiempo tenemos falta de denuncias, y por otro lado, falta de información respecto a lo que se vierte en los medios. La realidad provincial no es de repente la misma que nosotros vemos en los medios. Como decía también Oscar hace un rato, no se habla quizás tanto de trata laboral cuando la realidad de la provincia no es la explotación por trata del tipo de delito sexual. Entonces también eso, hay otros casos en la provincia, esa es la información que debería vertirse, quizás no tanto la cuestión de la trayectoria biográfica de una persona, que a nadie le interesa ese nivel de detalle. Nosotros hablamos dentro de la temática de la cosificación de la persona, porque es parte del delito de trata, que la persona se vuelva un objeto y que sea, en ese sentido, sea un objeto de comercio. Y al mismo tiempo, digo, me pregunto yo y les pregunto a ustedes como público presente, ¿en qué parte nosotros también somos responsables de eso? Nosotros consumimos ese tipo de noticias. Entonces, de alguna manera, estamos consumiendo a las víctimas como si fueran un objeto más del comercio para nuestro entretenimiento. Entonces también cuestionarnos un poco eso, porque digo, uno entiende que los medios de comunicación pueden poner cualquier cosa con tal de vender, porque es parte del trabajo a veces de los medios, pero nosotros, digo, como sociedad también, replantearnos un poco por qué ese tipo de noticias siguen saliendo a la luz, qué parte de responsabilidad tenemos nosotros. Bueno, nosotros hablamos de derecho a la confidencialidad y en ese sentido tener en cuenta que la información que se vierte en los medios también es información muy sensible y que no solamente tiene que ver con la vulneración del derecho a la intimidad de esa persona, sino también con el riesgo, no solamente porque las causas están en proceso de investigación, con lo cual no debería salir un montón de información que sale precisamente por eso, porque pueden, por decir de alguna manera, tirar abajo una causa, obstruir el camino de una causa judicial, con todo lo que implica. Nosotros, la finalidad de nuestro trabajo y del trabajo del Poder Judicial y los demás organismos es llegar a una sentencia, que la sentencia sea condenatoria y que la sentencia también sea reparatoria para las víctimas. Hoy por hoy tenemos el fondo fiduciario, la creación del fondo fiduciario que lleva todos los bienes embargados de las sentencias de trata de personas para que sean líquidos y esa persona el día de mañana tenga derecho a una reparación. Imagínense lo importante que es para esta persona, con todo el proceso de vulnerabilidad que atravesó, que tenga la posibilidad de tener una reparación económica para poder empezar ese proyecto, para poder transitarlo, y que quede trunco en base a que un proceso judicial no llegue a buen puerto porque no están los indicadores suficientes, porque la causa fue viciada por algún tipo de obstrucción en este sentido. O sea, imagínense la gravedad de todo eso. Y de alguna manera que nosotros, participando en el consumo de esa información, también somos parte. Por otro lado, entender también todo el tipo de desinformación a la que estamos sometidos de alguna manera, y toda la mitología respecto de la trata de personas que está vertida en los medios, ¿no? Seguimos con el imaginario de la traffic blanca cuando, como dijo el doctor Mazuco ayer, ya no es la forma, los medios son más sutiles, los tratantes son mucho más hábiles porque los tiempos han cambiado y nosotros también nos tenemos que ayornar esos tiempos. Entonces, pensar, como decía, en la realidad de las provincias, en la realidad de un montón de cuestiones de tipo de explotación por trata, hablar de matrimonios forzados, dejar de naturalizar algunas cuestiones que tienen que ver con idiosincrasia cultural que no pueden ir nunca por encima de la ley. Entonces, hablar de dejar de naturalizar el matrimonio forzado, que todos sabemos que hay comunidades que siguen promoviendo este tipo de cuestiones, cuando sabemos que es uno de los casos que nosotros tenemos contemplados dentro de la ley. El delito que ocurre en espacios más comunes de lo que nosotros creemos, dejar de pensar que es propio de sectores pobres o de determinados lugares de la provincia o del país
es un delito transnacional que ocurre en cualquier lado y a la vuelta de la esquina, y se sorprenderían de los lugares que tenemos cerca y ni siquiera los vemos. Caminamos todos los días en lugares que probablemente sean lugares donde se exploten personas y o hacemos la vista a un lado o no los vemos. Entonces también como interpelarlos a abrir los ojos y estar atentos a estas cuestiones y empezar a cuestionarnos el tipo de información que nosotros consumimos. Por supuesto, dentro de las recomendaciones que hago yo dentro de la dirección y que también lo hacemos en conjunto con la Defensoría del Público, es visibilizar el delito de la trata con todo lo que acarrea, entender que va más allá de un grupo organizado de muchos actores. También hay estructuras más pequeñas y muchas veces estructuras que tienen que ver incluso con estructuras familiares, mucho más pequeñas de lo que uno puede llegar a imaginar. Entender también cuáles son los factores que propician el delito, difundir información para la prevención. Esto me parece fundamental, información para la prevención y información respecto de los canales de denuncia. La línea 145 es una línea que nadie tiene que olvidar y que de acá nos tenemos que llevar eso para llamar, pedir información, denunciar. Si algo nos hace dudar, hay que denunciar. Esto tiene que quedar tatuado a fuego en nuestra memoria porque es fundamental. Es la única manera que tenemos nosotros de trabajar. Por otro lado, poner en agenda informativa permanente todo lo que tenga que ver con estas cuestiones sin tener que centrarnos en la trayectoria personal de una persona, ¿sí? Y priorizar, por supuesto, la protección de las víctimas con todo lo que implica y todo lo que veníamos hablando. No criminalizar, difundir la línea, difundir la información sin obstruir un proceso judicial, dejar de utilizar términos que no son los adecuados, no hablar de trabajo infantil porque no existe el trabajo infantil, los niños no trabajan, dejar de hablar de trabajo sexual, estamos hablando de explotación sexual, empezar a llamar a las cosas por su nombre, me parece algo fundamental. Obviamente trabajar con perspectiva de género y en derechos humanos, pensando siempre en la posibilidad de que esas víctimas sean reparadas. La finalidad de nuestro trabajo y la finalidad de nosotros como sociedad es erradicar este delito, pero también lograr la reparación de todas estas víctimas. Así que los invito, como siempre, a poder seguir difundiendo la línea 145, a tenernos a nosotros desde la Dirección Provincial como recurso, a la Subsecretaría de Derechos Humanos para acercarse cuando quieran, las puertas de la Subsecretaría están abiertas para todos ustedes. Y por supuesto, como decimos nosotros en la subsecretaría, en la dirección, estamos hablando de un delito que es considerado como de crimen organizado. No podemos ser nosotros quienes tenemos que luchar contra este delito, quienes no se puedan organizar para ello. Así que muchas gracias.